Hey Bloomers, hoy en el Lesbi Resumen, Crush, la nueva peli de Hulu que normaliza tu crush lésbico de bachiller, donde el cole está lleno de chicas LGBTQ, como en la prepa para chicas a la que yo fui, y lo de menos es que seas lesbiana, cosa que no pasó en la prepa a la que yo fui. El motivo de ansiedad para nuestra protagonista es que dos hermanas hermosas quieren con ella. Dos mujeres, un camino. Crush, la película se llama Crush. Crush nos cuenta la historia de Paige, la chica rara y dibujante que quiere entrar a la Universidad de Arte de California y que sabe desde preadolescente que le gustan las mujeres. Su mamá, la señora Evans, mantiene muy en alto la bandera de mujer liberada, empoderada, open mind y por supuesto que aceptó la sexualidad de su hija y ahora tal vez la apoya un poco demasiado. This is a sex-positive house, Paige. Shame does not live here. Dylan es el mejor amigui, bestie, uña y mugre de Paige. Si fuera hetero, posiblemente sería su novio, pero simplemente se quieren un chingo. Dylan y su novia son descaradamente apasionados el uno por el otro, constantemente, a cada rato, representando la presencia hetero al límite cómico. Y Gaby Campos es el mega crush, la sabrosura latina de Paige, que desde primaria le echa ojitos y casualmente resulta ser la chica popular del cole. Ay, esa chica que cuando la ves dices, ahí va mi futura esposa. La historia comienza con el amigue de Paige diciéndole, ¿para qué le tiras a la chica inalcanzable cuando hay otras chicas decentemente atractivas como la bruja, la caballuda, un ella, hasta la hermana de Gaby, AJ, interesante, misteriosa y bicuriosa? Otro de los conflictos interesantes para la trama es que en la escuela hay alguien haciendo murales burlones en donde no debe, aunque muy simpáticos e ingeniosos, y como Paige tiene las llaves del cuarto de pinturas y herramientas artísticas, sospechan que ella es la grafitera, pero se declara inocente y pide una oportunidad para atrapar al verdadero azote de los muros, un tal individuo que firma como Kim Pong. Tendrá que participar en atletismo porque pues es parte de un extraño trato con el coach para que no la suspendan de la escuela y si la suspenden tendría pocas probabilidades de entrar a la universidad, en fin. De todas formas, plan con maña porque Gaby está en ese equipo. Así que aunque Paige tenga que pagar un calvario deportivo, también tendrá su mayor inspiración a la vista. Tal vez su oportunidad para lucirse ante Gaby y darle con todo. Ay, no, es más tronca que una piedra. Y luego viene esto. How do you feel about running in a straight line? That's the only straight thing I can do. Ay, qué oso, solo faltó decir por ti, nena. I regretted it the second it left my mouth. Convenientemente hay una fiesta a la cual ir para investigar sobre King Pong y por supuesto para ver a Gaby. De la nada se aparece la freaky, creepy bruja Chantal, que es súper fan de Paige y quien posiblemente le puso un hechizo. Chantal le hace varias preguntas muy extrañas, pero AJ medio que la rescata y luego su musa Gaby viene a ponerle la cereza al pastel ofreciéndole unos shots y baile juntas para festejar que se unió al equipo de atletismo. Y por supuesto que como yo... Ay, por mi crush hasta balazos hubiera agarrado, pero la cosa es que Paige le da una mega cruda que igual valió la pena porque fue por estar junto a Gaby. Pero tiene que ir al día siguiente a evaporar todo ese alcohol bajo el sol entrenando con AJ. Paige deja ver una parte de ella más relajada que le simpatiza a AJ. Así que platican, agarran confianza, entrenan los relevos y finalmente Paige logró ser una buena atleta, solo corriendo en línea recta, gracias a la inspiración de las hermanas Campos. Un día, AJ le presta su patineta a Gaby y le ayuda a tener equilibrio agarradas de la mano. Hasta este punto, ya sabemos que cuando salen esas tormentas de arena coloridas en el fondo es que Paige siente maripositas en el estómago. En eso se encuentra un cuaderno vistoso y parece que es del mismísimo King Pong. Surge una perfecta oportunidad de negociación con su anónimo antinémesis ilustrador.
La tropa de amigues acompaña a Paige a la entrega de libreta peor planeado de la historia para agarrar a King Pong. Gabi va de metiche porque pues ahora ya son amiguis del atletismo, pero en una de esas que Paige se nos cae y oh no, tormentas de amor salen por Gabi y AJ a la vez cuando ambas le dan la mano para levantarla. ¡Qué fuerte! Y en lo que se esconden entre los arbustitos nocturnos, de pronto lo inesperado. La misma Gabi sugiere que deberían besarse, obvio. Sí hubo una conversación previa donde se hicieron preguntitas cutes y recordaron que tuvieron un proyecto juntas en la primaria donde tenían que cuidar un huevo y pues que a la Gabi ya me la habían botado. Pero la cosa va algo rápido, ¿no? De todas formas, sale mal. Algo no fluye en ese beso. ¿Será acaso el hechizo de Chantal? Paige, bien frustrada porque no sabe qué pasó ahí, lo platica con su amigo, incluso hasta con su mamá, y Dylan le plantea la posibilidad de que su crush ya caducó. Yo pienso que quizás haya otras personas allá afuera. ¿Como quién? Hola, señora Evans. Ya se hace bien notorio que Paige trae algo con AJ. Paige se embarca junto con el resto del equipo de atletismo para su torneo, se hospedan por parejas en cuartos y por supuesto hacen su fiesta clandestina de campeones precompetencia con alcoholes exóticos en termos y cantimploras, y por si fuera poco hacen su versión express revuelta de Perfectos Desconocidos y el juego de las llaves, en donde se emparejan los celulares tipo tómbola para irse a encerrar al baño y hacer lo que quieran. Lo que quieran. Le toca aparentemente a Paige con Gabi, pero como los celulares de Gabi y AJ son del mismo modelo, dato que Dylan, el amigo, conocía y decidió por alguna razón que ese era el cel de AJ, entonces son AJ y Paige quien van juntas al baño. Pues todo tranqui, sí, mira muy amplio el baño, muy bonito el azulejo, mira qué cómoda la tina. Platican, se hacen tontas, pero eventualmente concluyen en que no tienen problema en besarse de amigas, que se quieren mucho, a ver qué pasa. Y sí pasa. La cosa después se pone rara porque como son roomies, tienen que dormir juntas, trayendo un lesbigesto nuevo a esta saga, la de acostarse juntas en la misma cama con hartas ganas. Pero Paige nomás no puede dormir y cuando se levanta a merodear por el hotel encuentra a Gabi en los corredores saltándose el ayuno intermitente, intentando comer papitas en la madrugada. Gabi intenta besar nuevamente a Paige, pero ella ahora sabe que su crush es por AJ. Ay, pobre Gabi, botada y rechazada. Ouch. Al día siguiente en la competencia de atletismo, Paige está toda nerviosa porque ahora tiene hortaliza. No es cierto, bueno, más bien ya sabe que le atrae más AJ, la hermana de Gabi, y no quiere generar conflicto entre ellas. Corro que corro, compito que compito, en gloriosa y sensual cámara lenta se dan los relevos de Gabi, Paige y AJ. Otra vez esos polvos de festival indio cuando ve a AJ al final. Suspiramos por el romance deportivo y llega el momento perfecto en donde ganan el segundo lugar, todas juntas, juntes festejos, sonrisas. ¡Ay, por cierto! Paige, perdóname por intentar besarte anoche. ¿What? AJ se queda fría, frita, friqueada. ¿Cómo que beso? Y ¡zas! Que AJ saca todo ese resentimiento con su hermana. Estoy harta de que me bajes mis ligues, nomás por ser popular. Todos quieren contigo. Te odio, te odio. Y Gabi así en plan de... Yo no tengo la culpa que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí. Entre esa discusión de hermanas no hubo chance para que Paige se explique. AJ, toda enojada para calarle más a Paige, le confiesa que ella es ni más ni menos que King Pong. ¡Tan, tan, tan! Vaya, vaya, delatar a su crush, que es una artista talentosa, hermana de su antiguo crush, o cumplir su sueño de entrar a CalArts, una de las universidades de arte más prestigiosas del mundo, por fin un verdadero dilema Gen Z en esta película. Entre tanta revelación, Paige está toda depre, no sabe qué hacer, falta una semana para que termine el semestre y en la escuela AJ y Paige se evaden, pero esta alucina con los mensajes visuales de King Pong que están regados por toda la escuela.
quería a Kim Pong darle indirectas bien directas de cuánto le gustaba. La cosa es que esos stickers los pegó en el pasado cuando no estaba enojada con ella, y ahora que la cosa cambió, ver esas imágenes todos los días enervan a Paige. Hasta que un día se salta la cola de votación del presidente de los estudiantes para alcanzar a AJ y hablar con ella cara a cara, dentro del cubículo. Me encanta porque el encargado, como si nada, les dice a dos chicas: hey, nada de besuquearse en el cubículo. Y luego AJ le confiesa cuánto la quiere, pero que no quiere exponerse a ser herida. La trama revira y de pronto llaman a Paige con la directora y le dicen: mija, ya estás absuelta de tus pecados, Kim Pong vino y confesó todo. Paige, pues lógico, se preocupa por AJ. Y luego, al día siguiente de los resultados de la votación, Gabi grafitea una flecha en el piso, quién sabe por qué, para revelarle a AJ el camino, que más bien pudo haberle apuntado con su mano y ya, sin hacer que otros tuvieran que lavar la banqueta. En fin. Aparte, AJ ve colgado por ese camino 3 ilustraciones que no se sabe si hizo Paige, copiando el estilo de AJ, o las hizo AJ. Las hermanitas entran al auditorio donde están dando los resultados de las elecciones escolares que gana la novia de Dillon. Luego viene la parte utópica y fanservice. La futura presidenta propone apoyar a la cultura no castigando a personas como Kim Pong, sino apoyándolos para que hagan más murales en la escuela, y en eso pasa Paige en el escenario con 0 habilidades para hablar en público para revelar un mega mural hecho por ella, y porque era requisito para entrar a CalArts, donde todes son amorosos con todes, y Paige le declara sus sentimientos a AJ enfrente de todos en voz bajita. ¡Suban el maldito volumen! ¡Todos queremos oír!, gritan detrás. Eso fue más o menos la declaración de las dos planteada por sus seres queridos para que las cosas vuelvan a fluir entre ellas. Ay, las dos unen su amor y su arte en una larga, espero, relación. Y fin. Rowan Blanchard se fue a Girls Meets the World, a Isabela Ferreira se fue con Love Victor, y a Oli Carvalho la veremos en The Power para Amazon Prime. Muchas gracias por ver el resumen, donde te traigo una versión resumida, con sarcasmo y humor. Dime si te gustó con tu like, compártelo con tus amiguis para que me ayudes a llegar a los 100,000 suscriptores. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.